Hola, gracias por estar en contacto. Vamos a leer en la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, que es el tercer evangelio que aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, a partir del capítulo 4 y el versículo 14. Y está hablando de la vida de Jesús, del Señor Jesús, del mismo Hijo de Dios, cuando caminó entre nosotros. Y dice ese versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Después el Señor vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo, que sería el sábado, el día que los judíos tienen la costumbre de reunirse, como nosotros lo podemos hacer los domingos en la iglesia o cualquier otro día de semana, pero ellos puntualmente lo hacen el sábado. Entró entonces en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, que está en el Antiguo Testamento. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Ahí termina esa cita de Isaías que el Señor estaba leyendo. Entonces, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Un precioso pasaje de la Escritura y de los Evangelios. Y claro, pensando en esto, hay que hacer alguna introducción, quizás. Y vamos a hacerla. En aquel entonces, en los tiempos en que vivió Jesús acá, los maestros de la ley iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, junto con sus discípulos, como lo iba Jesús, junto con sus discípulos, yendo a las sinagogas los sábados, yendo quizás a la plaza del pueblo, a la ciudad, donde allí pasaba todo, en lo central de la ciudad, en lo central del pueblo. Ahí se congregaban los vendedores y vendían, compraba la gente, ahí se hacían negocios, ahí se vendían y se compraban casas, por ejemplo, animales, todo lo que se puede ocurrir que entre las personas podemos hacer. Y también estaban en algún lugar apartados seguramente estos maestros de la palabra de Dios, que enseñaban al pueblo. El pueblo judío, la nación de Israel, que está en ese momento situada donde está situado ahora la nación de Israel. Querían escuchar de la palabra de Dios. Entonces, la mayoría de las personas no sabía leer, pero sí tenía hambre y sed de la palabra de Dios, de saber de su Dios, de lo que su Dios quería que él supiera. Entonces acudía a estos maestros, que sabían leer, que conocían las escrituras, esos rollos donde estaban escritos toda la ley de Moisés y tantos otros libros más, como los profetas, por ejemplo. Sé que quizás, no entiendas todo, pero tenedme paciencia. Entonces iban los maestros y enseñaban al pueblo. Lo mismo hacía Jesús. Y se enseñaba, como en aquel famoso Sermón del Monte que está allí en Mateo, a partir del capítulo 5. Entonces, él se sentaba y sus discípulos a sus pies y muchísima gente más, en el caso de Jesús, por supuesto, que escuchaba atentamente lo que este maestro le decía. Pero, además Jesús hacía muchos milagros. Y daba vista a los ciegos, y alimentaba a multitudes, y sanaba a todos los enfermos que acudían a él con fe, y él los sanaba. Y claro, era mucha la gente que lo seguía, y mucha su fama.
Se corría entre los caminantes, entre los que iban de un pueblo a otro, entre los comerciantes. Iban corriendo la voz de las cosas que había hecho Jesús. Realmente maravillosas, y la gente seguramente no lo podía creer. Y como el pueblo de Israel, la nación de Israel, estaba esperando a su Mesías, aquel que Dios iba a enviar para libertarlos del poder opresor. En este caso eran siervos de Roma, no tenían total autoridad. El imperio romano gobernaba en esa época. Ellos no tenían la total libertad de gobernarse a sí mismos, de poder hacer todo lo que Dios mandaba y ser independientes, como cualquier país actualmente lo es. En ese entonces ellos no lo tenían. Y estaban esperando este libertador que iba a venir de parte de Dios. Pero Dios, por supuesto, iba mucho más allá. Ya lo había anunciado por los profetas. Y lo había anunciado a través, por ejemplo, del profeta Isaías, donde el Señor entonces lee esa porción que justamente habla de él. Porque después, algo que no leímos y que sigue diciendo, que comenzó a decirles, y por eso lo dejé para ahora, porque los ojos de todos estaban fijos en él. Porque claro, venía con toda su fama, venía y venía a su pueblo también, a la gente que lo conocía. Pero ya había pasado casi todo un año de que él iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, enseñando a las personas y haciendo muchos milagros, y de pronto llega a su pueblo. Y entonces dice que comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, imagínense la sorpresa de esa gente que no lo podía creer, cómo esta persona... Y de hecho, bueno, si seguimos leyendo, la mayoría no le creyeron. Pero lo interesante de todo esto es que, fíjense cómo comienza diciendo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y me ha ungido, o sea, me ha elegido para dar esta buena noticia ¿a quiénes? A los pobres. Pero no se está refiriendo a los pobres que no tienen dinero, que no tienen una casa, que no tienen un trabajo. Se está refiriendo a aquellos que son pobres de espíritu. Porque claro, tenemos que reconocer que nosotros, cuando nos comparamos entre nosotros, sí puede haber una persona mejor que la otra, pero cuando nos comparamos con Dios, no, ahí se caen todos nuestros argumentos. Dios, el Creador, es un Dios todopoderoso, es un Dios santo, apartado de todo lo malo, apartado de todo aquello que nosotros conocemos como que es malo y que nosotros mismos sabemos que está en nosotros y que no podemos ver más allá de nuestras narices, no podemos ver más allá de lo que nosotros comprendemos, porque hay muchas cosas que no comprendemos. El universo que nos rodea y tantas otras cosas más, podemos decir, que no comprendemos. No somos omniscientes, no conocemos todas las cosas, conocemos lo que día a día vamos aprendiendo, pero lo que sí, cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, sí que nos vemos oprimidos por algo que en realidad no conocemos qué es. Pero Dios viene a revelártelo en este día, justamente a decirte que hay una buena noticia. Ese es el Evangelio, la buena noticia que Dios se ha acercado a nosotros. Pecadores, la Biblia usa mucho la palabra pecadores, pero ¿qué somos los pecadores? Yo también, vos también, todos lo somos, todas las personas nacidas, obviamente, somos pecadores. Somos desobedientes a Dios. Y esa es nuestra frustración, esa es nuestra confusión. Estamos confundidos, no sabemos para qué estamos acá. Nuestra vida es insatisfactoria, nos vemos oprimidos, nuestro corazón se nos quebranta, como el mismo Señor estaba leyendo. Nos sentimos esclavos de nuestras malas actitudes. Nos tratamos de llevar bien con todos, pero hay algo en nosotros que nos dice que no podemos porque estamos insatisfechos.
Al otro le pasa lo mismo. Y entonces vienen todas nuestros choques entre nosotros, entre los seres humanos. Todas estas cosas nos hablan de nuestras incapacidades, podríamos decir. Ahora, cuando levantamos los ojos al cielo y vemos a Dios, yo estoy mirando ahora el cielo y vemos a Dios, ¿y cómo nos vamos a presentar delante de Él? ¿Cómo nos está mirando Él? Él nos está mirando con compasión. Por eso vino el Señor Jesús y ahora lo vamos a ir aclarando todo eso. Pero Él nos está mirando con mucha compasión. Nos está mirando como lo que realmente somos. Criaturas creadas por Él y que un día decidimos voluntariamente seguir por nuestros propios caminos, desobedecer sus enseñanzas, desobedecer para que Él no nos diga lo que nosotros tenemos que hacer para que nos vaya bien. Y entonces elegimos nuestro propio camino y le dijimos, no te necesitamos. Y nos fuimos por nuestro propio camino. Así lo hicieron Adán y Eva, nuestros padres. Ese es el gran pecado, el haber dejado a Dios. Esa es la gran irresponsabilidad que nosotros tuvimos. A partir de allí, todo fue confusión. A partir de allí, somos personas desorientadas, no tenemos brújula. No tenemos brújula. Cada uno hace lo que bien le parece. Muchas personas, tal vez te esté pasando a vos en este momento, con muy buena voluntad de corazón, se quiere relacionar con Dios y quiere ser una persona mejor, pensando que quizás siendo mejor yo voy a alcanzar los favores de Dios. Pero con eso no alcanza. Una buena disposición es buena. Un buen razonamiento de lo que somos y necesitemos de Dios es bueno, porque el Señor justamente a aquellos que quieren encontrarle, a ellos Él se manifiesta. Para ellos es la buena nueva. La decimos a todos. Muchos dicen, se ríen en sus corazones, se nos ríen en la cara también. Mucha gente dice, esta cosa no tiene nada que ver. Yo soy mi propio Dios, yo voy a hacer lo que quiero, a mí me va muy bien. Sin embargo, seguramente en su corazón, como nos pasó a todos los hijos de Dios, sabíamos que eso era de la boca para afuera, porque en nuestros corazones estábamos muy tristes, muy desolados, sabiendo y conociendo la esclavitud o la inclinación hacia nuestras cosas malas, y por eso no nos iba bien, por eso nos sentíamos insatisfechos. Pero el día que pusimos nuestra mirada en Dios, nuestra mirada justamente en la cruz, porque hay algo que quizás te parezca incongruente, te parezca raro hoy en día, con tanta tecnología, con tantos avances, con tantas cosas que los hombres y mujeres conocen, científicos, con tantas creaciones que hace el hombre que nos sorprenden día a día, viajamos al espacio, podemos vernos aún estando lejos. Yo estoy acá solo, pero hay otra persona muy lejos que va a estar mirando este video. ¿Y cómo puede hacerse todo esto? Parece increíble, realmente parece increíble. Pero Dios, aún así, a pesar de nuestra confusión, Él quiso acercarse a nosotros y hace el medio para que nos acerquemos. Por eso decía, quizás te parezca un poco incongruente, poco racional, que Jesucristo, el mismo Dios, haya tenido que sufrir la cruz y ser colgado allí, y voluntariamente derramar su sangre, y voluntariamente tomar su vida. Pero estas cosas parecen como que no tienen una explicación lógica, pero ahora lo vamos a aprender. Y esta es la buena noticia que vino a darte Dios en este día y que tenés que prestar mucha atención. Dios es un Dios justo, alejado del mal y que no puede tener una relación con nosotros, no puede. En el principio, en el Edén, ahí estaba Dios y se paseaba, el Espíritu de Dios se paseaba por el huerto y hablaba con el hombre y con la mujer. Y ellos le hablaban. Y Dios le decía, mirá, hace esto, mirá, tenés que hacer aquello. Y el hombre lo hacía. Le ponía nombre a los animales, ordenaba todo lo que había que ordenar. Estaba en nombre de Dios en la tierra para gobernarla.
Qué magnífico, qué maravilloso. No lo podemos comprender. Pero a través de esa desobediencia Dios se tuvo que apartar, porque el hombre ya se estaba apartando, ya se había apartado de él. Entonces Dios no puede tener esa relación santa que está de acuerdo con él, de acuerdo a su altura, de acuerdo, dice la Biblia que él habita en la altura y la santidad, muy, muy, muy lejos de nosotros, porque nosotros somos desobedientes. Pero Él puede estar cerca y puede estar viviendo dentro de tu vida y puede darte seguridad de tu presente y de tu porvenir, aún más allá de la muerte. Y eso es lo glorioso, porque Él es Dios y en sus manos estamos, para bien o para mal. Para eso está la cruz, para hacer justicia entre Dios y los hombres. El Dios ofendido por nosotros, con justa razón. Pero no nos abandona. Él podría habernos abandonado. Y así como por su palabra creó este mundo a nosotros, a todo el universo, así como por su palabra Él los creó, también por su palabra podíamos haber sido disueltos. Pero no quiso que eso sucediera. Él quiso recuperar aquello que se había apartado de Él. Y lo hace a través de Jesús. Dice la Biblia que, claro, el Señor miraba y buscaba entre los hombres alguno que fuera justo, alguno que pudiera interceder entre el pecado de la humanidad y Él. Y no lo encontró. Entonces tuvo que venir Él mismo, hecho carne, nacido divinamente en el vientre de la Virgen María, a entregarse por nosotros y derramar su sangre justamente en satisfacción hacia Él mismo, hacia Dios, para que nosotros, tomando ese sustituto que fue el Señor Jesús, creyendo en Él, por eso es la fe que nosotros tenemos que poner, esa confianza en que hay un mediador entre Dios y nosotros que fue Jesucristo hombre, para toda la humanidad, para los de antes, para el presente y para el porvenir, para todos los nacidos. Ahí está Jesús en la cruz, derramando su sangre para que nuestros corazones, para que nuestras almas se limpien, para limpiarnos de toda maldad. Y así Dios poder vernos como puros, como si nunca lo hubiésemos defraudado, sin acordarse más de nuestra desobediencia, sin acordarse más de los desastres que hemos hecho en nuestras vidas, sin acordarse más, nos perdona porque nos mira a través de la persona de su Hijo, nos mira a través de la cruz de Cristo. Esto es maravilloso, es el misterio del Evangelio, el misterio que después se reveló, obviamente. Mucha gente no lo entendía, hasta sus discípulos estaban confundidos. Pero ¿cómo el Señor, el Rey de la tierra, el que iba a venir a reinar? Y no lo podían comprender. Cuando el Señor resucitó al tercer día, cuando Él volvió y tomó su vida otra vez, y resucitó y se presenta ante sus discípulos, ante sus 11, porque Judas, que era el traidor, ya se había matado. Ante esos 11 se presenta, ante muchos más. Ante más de 500 en alguna oportunidad, se presenta vivo de entre los muertos, comiendo entre ellos, mostrándoles las marcas de la cruz. Eso estaba en los evangelios, no es invento nuestro. Y están ahí, y ahí creen y comprenden todas las cosas. Y luego el Espíritu de Dios, el que Él nos promete y nos da en el mismo momento que nosotros confiamos en la obra de Cristo en la cruz. Con ese Espíritu de Dios viviendo en nosotros, ellos comprendieron todas las cosas y escribieron todo lo que está en el Nuevo Testamento. El Señor hizo esto, el Señor hizo lo otro, hizo tal milagro, resucitó a Lázaro, dio vista a los ciegos, curó a aquellos que estaban enfermos, alimentó a 5.000, alimentó a más también. Y los anotaron y fueron contando las cosas que Dios hizo en ellos. Como yo te las cuento a vos, que hizo en mí. Yo no nací con fe, no nací un hijo de Dios, fui igual que vos, sin fe, una persona pecadora, una persona apartada de Él, pero Él tuvo misericordia. Y yo fui pobre en espíritu, reconociendo mi insuficiencia delante de Él. Y le reconocí como mi único y suficiente Salvador. No hay otro. Y así Dios
nos da, me dio y te quiere dar hoy también a vos la vida eterna. O sea, una vida digna de ser vivida, no una vida que se arrastra en este mundo para tratar de sobrevivir con nuestras desobediencias, con nuestras enfermedades, con nuestros fracasos. Todo lo que nos pesa en esta vida, Dios lo quiere transformar totalmente. Eso es realmente maravilloso. Por eso, no solamente el darte esta vida plena acá en la tierra, no una vida sin sufrimientos, por supuesto que no, pero sí una vida acompañada y tomada de la mano de Él, que nunca nos va a defraudar, que nunca nos va a abandonar, que por la eternidad nos va a amar. Ese es el gran amor de Dios. Dios muestra su amor, nos dice justamente el apóstol Juan, nos dice la Biblia, a través del apóstol, que muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, desobedientes, enemigos de Él, como también nos llama la Biblia, Jesucristo murió por nosotros en la cruz. ¿Qué mejor cosa que sentirse amado? Pero además que nos pone felices que una persona nos ame, nos pone feliz, por supuesto que sí. Es una felicidad enorme, pero cuando comprendemos que Dios nos ama, al nivel de venir a rescatarnos a través de sí mismo, a través de Jesucristo, esto no cabemos en nosotros de tanta felicidad. Es más felicidad de la que nosotros podemos soportar y podemos llevar. Es realmente una felicidad que viene de Dios mismo. ¿Por qué? Nos ama, nos da la vida eterna, nos promete que cuando nosotros partamos de esta vida, no es una muerte que va a terminar en la tumba o que va a terminar en un crematorio. No, esto va más allá. Nuestras vidas, nuestras almas, esa vida plena que Él nos dio y que nunca va a dejar, va a su misma presencia para estar con Él por siempre. Él es eterno y nosotros vamos a estar con Él por la eternidad. Esa es la maravillosa invitación que Dios te hace en este día. Estuviste y me tuviste paciencia. Muchísimas gracias por tenerme paciencia. Estuviste hasta aquí. Gozate. Hacé que valga tu tiempo. Aceptá al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador, como lo hicimos muchos. Y vas a tener a partir de ahora esta vida eterna que tengo yo. Vas a ser un hijo de Dios. Vas a ser junto con nosotros los que vamos a vivir por toda la eternidad en la casa de Dios. Dios te bendiga muchísimo. Y estoy orando, y hay muchas personas que están orando por vos, y también aún sin conocerte, están orando por vos. Y una recomendación más. Gracias a la tecnología, y vos tal vez me estés mirando a través de tu celular, en tu celular también podés tener la Biblia y leerla como yo la estoy leyendo de otro celular acá abajo. Es magnífico. Vas ahí a las aplicaciones y pones Biblia y descargas tu Biblia y la comenzás a leer. Y tal vez te convenga comenzar a leer desde los Evangelios, ahí donde dice Nuevo Testamento, y comenzás a leer en los Evangelios y empezás a conocer de la vida de aquel que a partir de este día te salvó y te dio una vida totalmente nueva.